Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Junto a 8 organizaciones sindicales, FECODE suscribió esta semana con el Gobierno Nacional el Acta Final de Acuerdos 2025 de la Mesa Sectorial de Educación. Socializamos los efectos positivos tanto en la economía como en el mercado laboral de la entrada en vigencia de la reforma laboral o Ley 2466 del 25 de junio del 2025. El pasado martes 1 de julio, la Mesa Sectorial de Educación firmó el Acta Final de Acuerdo Colectivo 2025, sellando un importante avance para el fortalecimiento del sistema educativo en Colombia y la reivindicación de derechos para el magisterio y los trabajadores del sector. El acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y otras entidades gubernamentales, junto a FECODE y organizaciones sindicales como ASPU, USDIDEA, Sindodic, Sintrenal, Sintraunicol, Fendidoc, FEDETCO y UTRADEC, responde a las negociaciones iniciadas el pasado 27 de febrero con la radicación de los pliegos y el 14 de abril con la unificación de los mismos, y que este 1 de julio culminaron cumpliendo con los tiempos establecidos. Este documento aborda aspectos clave de la educación preescolar básica y media superior y del magisterio y personal administrativo. Dentro de los capítulos principales del acuerdo se encuentran: educación preescolar básica y media. Se acuerda avanzar en la construcción participativa del Plan Nacional Decenal de Educación con enfoque diferencial, territorial y de género. También se proyecta la universalización del programa de alimentación escolar PAE. En materia de carrera docente, se ratifica el uso de concursos de mérito para ascensos y reubicaciones salariales, así como medidas para garantizar la estabilidad laboral a docentes del PTA provisionales y etnoeducadores. Además, en derechos humanos y sindicales se contemplan protocolos para prevenir violencias de género y se promueve la escuela como territorio de paz. Educación superior. Se establece la continuidad de la formalización laboral y revisar las condiciones salariales del sector. En el plano normativo, se trabajará en la modificación de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002. Se adelantará el análisis del impacto de la inteligencia artificial y un plan para ampliar la cobertura en instituciones estatales. Personal docente y administrativo. El documento incluye la ampliación de las plantas administrativas. También se plantea el fortalecimiento del bienestar social mediante actividades como los Juegos Nacionales del Magisterio y el desarrollo de plataformas virtuales para la gestión educativa. Asimismo, se debe destacar el contenido del Acta Parcial de Acuerdos número 2, que comprende la continuación de la nivelación salarial del magisterio o la fórmula de reconocimiento económico especial a docentes del Estatuto 2277. El acuerdo tendrá una vigencia de 2 años y contará con un comité bipartito de seguimiento para garantizar su implementación. Asimismo, se debe recordar que varios puntos del Acta de Acuerdos 2023 de FECODE y el Gobierno Nacional siguen vigentes y en proceso de cumplimiento o en discusión, como las convocatorias de ascensos y reubicaciones en 2025 y 2026, la ampliación de la prima de medio año, entre otros. En este sentido, FECODE hace un llamado a la comunidad educativa a leer, compartir y apropiarse del contenido del acuerdo en defensa de una educación pública y con condiciones dignas para las comunidades educativas y trabajadoras. A esta hora nos acompaña el asesor económico de FECODE, Iván Lozada, para explicarnos el acuerdo económico incluido en el Acta Parcial número 2 y que hace parte del Acta Final de 2025 de la Mesa Sectorial de Educación, específicamente en lo relacionado con el reconocimiento especial para los docentes del Estatuto 2277. Muy buenos días, doctor. Agradecemos su presencia en esta mañana, pero primero cuéntenos, o más bien explíquenos, cuál es la importancia de lograr este acuerdo en el actual contexto económico del país. Hola Carolina, sí, la situación fiscal del país es compleja. El gobierno nacional ha tenido que enfrentar primero un incremento en el endeudamiento, en particular del servicio a la deuda, que deja poco espacio a la inversión y al gasto social. No obstante, en los últimos 3 presupuestos
el sector educativo ha tenido una participación importante y un incremento. También ha estado, digamos, el tema de reconocimiento del trabajo docente. ¿Usted podría aclarar en qué consiste el proceso y por qué se habla de progresividad? Entonces, el reconocimiento especial a los docentes del decreto 2277 es un triunfo del magisterio en este acta de acuerdos. Reconoce el tiempo de experiencia de los docentes del 2277 desde su último ascenso y además de ello se aplica sobre la asignación básica que incluye tanto la nivelación, incluye la inflación e incluye también el incremento estatal. Entonces, dentro de explicar en qué consiste este reconocimiento especial. Lo primero, entonces, como lo mencionaba, es reconoce el tiempo desde el último ascenso del docente hasta la fecha de la firma de los acuerdos. Ese es el primer elemento. Dos, ese tiempo que se reconoce por periodos de 3 años. Es decir, si un docente tiene 15 años de experiencia desde su último ascenso hasta la firma del acuerdo, se le van a reconocer 5 periodos. Si ese docente tiene 17 años de experiencia, se le van a reconocer también 5 periodos. Son periodos de 3 años. El otro elemento de este reconocimiento especial es que por cada periodo reconoce un 0.5% sobre la asignación básica, digamos, salarial del docente. ¿Qué significa esto? Que este docente que hablamos hace un momento que tiene 15 años, es decir, 5 periodos, se le reconocerá 5 por 0.5, 2.5% de incremento sobre la asignación básica salarial. Y ese incremento se diferirá en los 3 años, 2026, 2027, 2028, de la siguiente manera. El primer año, el 17%, el segundo año, o sea, 2027, recibirá el 40% y en el año 2028 recibirá el 43% para un total de el 2.5%, o sea, el 100% de este reconocimiento especial. Finalmente, ¿este acuerdo también incide en factores salariales? Bueno, ahora hablemos de la nivelación y la compensación. Entonces, esta compensación es importante tener en cuenta que se aplica sobre la asignación que ya incluye la nivelación salarial, el incremento estatal y la inflación, ¿cierto? Además, es una compensación que es mensual, es decir, a manera de ejemplo. Entonces, este docente que hablábamos de 15 años, que se le reconoce 2.5% sobre su asignación básica, se va a comenzar a aplicar ese 2.5% sobre la asignación básica de 2026, que incluye ya todos los componentes de nivelación, incremento estatal e inflación, y eso va a ser base para el siguiente año 2027. Este reconocimiento va a permitirnos incrementar y aumentar esa base salarial, y eso tiene también impacto como factor salarial, digamos, en cada una de estas vigencias, y muy importante en las siguientes vigencias, es decir, al año 2038 habremos tenido el efecto de nivelación, incremento estatal y compensación dentro de la asignación básica salarial en cada uno de los grados del escalafón 2277. Iván, muchas gracias por su tiempo y continuamos en Encuentro con un informe ejecutivo. ¿Qué tal, amable audiencia del programa institucional de Encuentro? Vientos de transformación política, cultural, social, económica vive nuestro país. Para el pueblo trabajador, importante y fundamental esta nueva ley laboral y pensional que reconoce el papel del trabajador en la economía interna de nuestra sociedad. Es una oportunidad para reencuentro de los empleadores, de los trabajadores, que de manera conjunta se produzca unas nuevas oportunidades para jóvenes, para trabajadores, para las empresas, para la vida pública en este país. Es un trato digno también a la edad adulta, que en estado de indefensión ha sufrido injusticias por décadas. Es una oportunidad histórica que debemos aprovechar todos. FECODE también alcanza un acuerdo en este 2025 que continúa progresivamente conquistando y defendiendo derechos. Como educador colombiano, me siento orgulloso de decirle a los padres de familia, a las comunidades educativas,
a todos los niños y jóvenes en cada uno de los niveles que estos acuerdos van a fortalecer la educación pública. El cierre de brechas, la canasta educativa, la infraestructura, el transporte, la alimentación escolar va a ser discutida por su federación en los próximos días. Continuamos el camino del desarrollo profesional, laboral, la dignificación docente de todos los educadores en el país. Las injusticias, el cierre de brechas, por ejemplo con el sector de los compañeros del 2277, discutidos en el acuerdo. Y finalmente, tenemos un reto y un desafío para este segundo semestre del año: alcanzar una ley de competencias justa que defienda la financiación y proteja el derecho de la educación de los colombianos y colombianas. Miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y representantes del CEIT se reunieron con directivos de la Universidad Pedagógica para avanzar en una alianza estratégica que impulse la construcción de políticas educativas a largo plazo. El eje central del encuentro fue la preparación del tercer Congreso Pedagógico Nacional. Este congreso es un evento clave para el futuro de la educación en Colombia, que no se realiza desde 1997 y que será relanzado como un espacio fundamental de reflexión, construcción colectiva y proyección de un sistema educativo más justo y transformador. Durante la reunión se destacó que esta articulación entre FECODE y la UPN no solo permitirá fortalecer vínculos institucionales, sino construir desde ya una política educativa de largo plazo que impacte la formación docente y los territorios. Lo primero, vamos a venir trabajando en articulación frente a los territorios del Plan Decenal de Educación. 2, vamos a trabajar precisamente de la mano del Plan Decenal el tercer Congreso Pedagógico. Un tercer elemento que resaltamos de este encuentro es la articulación del CEIT con la Universidad Pedagógica Nacional de cara a los procesos de investigación, innovación pedagógica y educativa, y en general ejercicios que articulen la investigación, especialmente pensada para la transformación de las prácticas de los maestros y de las maestras, y que esto redunde en el fortalecimiento de los territorios. Uno de los ejes centrales será posicionar la escuela como territorio de paz en un contexto de múltiples violencias. De acuerdo con esta reunión, la alianza incluirá una agenda que promueva los derechos humanos, la educación para la paz, el enfoque ambiental y la inclusión con criterios diferenciales. Para ello se está delineando una hoja de ruta donde la escuela se piense como un lugar de construcción social y no solo como transmisora de contenidos. De ahí la importancia de este congreso. En el primer congreso realizado en el año 84, el segundo congreso en el año 97, y este tercer congreso debe no solo reconocer la trayectoria, la historia y el trabajo pedagógico, educativo, pero también ese diálogo inter y transdisciplinar que se ha venido forjando en la escuela, sino que va a permitir también que no solo estas reflexiones en el trabajo con los maestros y maestras y en alianzas con distintas instituciones que trabajan los temas de educación y de pedagogía, podamos definir componentes de mediano, de largo plazo sobre hacia dónde deberíamos orientar un sistema educativo que nos permita trascender los programas de gobierno y convertirlos realmente en políticas de Estado que nos permitan ir construyendo un proyecto de nación. La Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, en cabeza de Milberto Martínez, y el CEIT vienen adelantando la organización y preparación de este tercer congreso en el marco del plan de acción definido para este año, perfilándolo como un punto de inflexión que permitirá articular la experiencia de los educadores con el saber académico y con actores sociales diversos, generando lineamientos que trasciendan coyunturas políticas. Desde hace 7 meses y gracias a la Ley 2383, un grupo de pedagogos liderados por Yasmín Zuluaga, docente del 2277, puso en marcha la creación de libros con textos interactivos diseñados para trabajar la inteligencia emocional y los valores con niños en edad escolar. Estos no son libros comunes, son herramientas pedagógicas dinámicas que permiten a los estudiantes escribir su propia historia emocional, reconocerse, comprenderse y, sobre todo, aprender a gestionarse en un mundo cada vez más desafiante.
Son libros interactivos, los niños leen, los niños escriben, traen los talleres para trabajar inteligencia emocional, para trabajar los valores y cultivarlos en ellos. Es súper pedagogo, es un libro que viene con todas las guías donde los niños hacen su propia historia en inteligencia emocional, en cultivar los valores para poderlos llevar a su vida y así garantizar que sean adultos sanos. Los materiales incluyen actividades prácticas para desarrollar el autoconocimiento, el respeto, la humildad y la empatía. También abordan problemáticas actuales como el bullying, la adicción a las pantallas, los riesgos del Internet y la educación financiera infantil. El impacto ha sido notable. Ha tenido un impacto demasiado bueno en los colegios y en los niños porque llegamos a un momento donde es tan necesario estos temas y ahora como nos acogimos a la ley 2383 que sumó a nuestro proyecto, entonces es trabajar en los niños la socioemoción y a través de todos estos libros llegamos a cumplir como con esta ley. Pero el proyecto va más allá del aula. La propuesta incluye acompañamiento constante a los docentes, capacitaciones y la Academia de Superhéroes, donde pueden encontrar estos libros y también los talleres vivenciales que se integran con la literatura infantil para reforzar los aprendizajes. Los niños convertidos en protagonistas toman decisiones, crean arte y siembran en sí mismos los valores que aprenden. En palabras de la profe Jazmín, la educación emocional no es un complemento, sino un pilar fundamental para formar generaciones más conscientes y humanas. Un fraternal saludo al Magisterio Colombiano que a esta hora sintoniza Encuentro. El pasado 1 de julio de este año 2025 se firmó el acta de acuerdos colectivo del Magisterio Colombiano con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Destacar que de los 27 puntos exclusivos del Magisterio Colombiano, en todos ellos hubo acuerdo. Hago referencia al tema de bienestar. En el punto número 21, de aquí al mes de septiembre del presente año, el Ministerio de Educación Nacional se compromete a articular con el Ministerio de Vivienda, con las cooperativas de los maestros, con las cajas de compensación, con el Banco Agrario, con el Fondo Nacional del Ahorro, con la FIDU Previsora y con FECODE, las rutas para acceder a la vivienda digna del Magisterio Colombiano. Pero de igual manera, en este punto, requerirá a la FIDU Previsora para que se pueda materializar este derecho a través de la liquidación oportuna de las cesantías y de igual manera para el tema de los subsidios, las tasas de interés y los demás derechos que se tienen para que los maestros puedan acceder a su vivienda. En el tema de los juegos, se garantizará la participación sin ninguna barrera de los docentes, de los directivos docentes y de los administrativos en todas las fases, resaltando pues que FECODE es el intermediador para que se puedan canalizar las propuestas de los otros sindicatos firmantes de este acuerdo y se continuará paralelamente trabajando en la mesa de implementación para fortalecer el tema económico, las categorías, los nuevos deportes y de igual manera la adecuada reglamentación. Y finalmente decirles que en el tema económico, que también hace parte del bienestar, hay varios puntos, pero uno en el cual se enfatizará y se hará toda la pedagogía es el tema del reconocimiento económico a los compañeros del 2277. Entonces, en ese sentido, pues es importante decir que es factor salarial. Esto es muy importante, es de 0.5% que recoge por cada 3 años, ¿sí?, una categoría y es factor salarial para los maestros y maestras que seguramente van a ver reflejado esto a futuro en lo que implica esto en las prestaciones. Hoy les contamos el impacto que traerá para la economía y el mercado laboral colombiano la Ley 2466, que contiene la reforma laboral y la cual representa una victoria clave para los trabajadores del país y la lucha del movimiento sindical en materia de reivindicación de derechos. Dentro de los principales avances para los trabajadores se encuentra el fortalecimiento de la estabilidad laboral, mejores condiciones para trabajos en horarios nocturnos, dominicales y festivos, protección del debido proceso laboral, regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto, enfoque diferencial, inclusión y flexibilidad laboral, prevención de violencia y discriminación,
y transformación en las condiciones de los aprendices del SENA. Centrales obreras como FECODE, la CUT y la CTC fueron claves en la aprobación de esta ley, defendiendo los derechos de los sectores más vulnerables. En primer lugar, al limitar el número de contratos a término fijo que se pueden hacer a un trabajador, eso hace que se posiblemente aumenten los puestos de trabajo formales, los contratos de trabajo a término indefinido. En segundo lugar, la nueva vinculación que tendrán los estudiantes aprendices del SENA hace que disminuya la informalidad. En tercer lugar, la reforma laboral incorpora un poco de trabajadores informales, por ejemplo, las madres comunitarias, las empleadas de servicio doméstico, los trabajadores en los campos del arte y la cultura, las madres sustitutas y, en cuarto lugar, un punto que los neoliberales no aceptan, y es que al mejorar los ingresos de la clase obrera aumenta la demanda y eso se traduce en la necesidad de crear nuevos puestos. Aunque varios empresarios han advertido sobre el aumento de costos laborales, en respuesta el Congreso de la República ajustó plazos y medidas para facilitar la adaptación, especialmente a MIPYMES. La reforma también incluyó incentivos para formalizar el trabajo en regiones con alta informalidad y fortalecer la inspección laboral. De acuerdo con economistas, esta reforma a corto plazo puede generar tensiones como las que se están evidenciando entre el empresariado, pero a mediano plazo se espera más empleo formal y mejores ingresos, lo cual fortalecería el consumo interno. La reforma no afecta la productividad porque, en primer lugar, la productividad depende de que los empresarios inviertan en capital y en capacitación de la mano de obra. Es decir, estos dos aspectos son los que pueden aumentar en un momento dado la productividad. Y el hecho de que sean formales los puestos de trabajo se traduce en mejora de la productividad por los efectos encadenados que trae en los trabajadores el hecho de contar con un trabajo estable. Esta reforma, si bien implica retos económicos, representa también un avance histórico y una oportunidad para transformar las relaciones laborales, reducir la desigualdad y dignificar millones de empleos en Colombia. Sin embargo, diversos sectores coinciden en que es necesario desarrollar un régimen agrario laboral diferenciado que contemple las particularidades del campo colombiano, fortalecer las políticas activas de empleo juvenil, promover la formalización empresarial paralela para que la carga no recaiga solo sobre el trabajador y ampliar la articulación con el sistema de formación profesional y educación técnica. Colombia no ha vuelto a los años más oscuros, pero hay actores armados que se han fortalecido, recrudeciendo el conflicto en el país. Así lo indica la Fundación Paz y Reconciliación, quien alerta sobre el crecimiento de estructuras ilegales y grupos armados organizados y el impacto en los territorios. Las dinámicas del conflicto armado en Colombia han mutado hacia disputas por economías ilícitas y control social, en particular en territorios como el Pacífico, el Catatumbo y el suroccidente del país, donde convergen disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, con impactos directos sobre las comunidades rurales. Lo que uno podría decir es que en términos de violencia hay unos puntos calientes o unos puntos bastante concentrados en los que pareciera que el auge de la violencia, la violación de derechos humanos en este país pues continúa en una dinámica bastante compleja. Puntos como el sur del Pacífico, departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, incluso el sur del departamento del Chocó son bastante complejos, incluso también el suroccidente antioqueño y en la región del Catatumbo, donde pareciera que la presencia de organizaciones delincuenciales como el ELN, las disidencias de la FARC e incluso el fortalecimiento de la presencia del Clan del Golfo cada vez tiende más como a la agudización y a afectar a diversos sectores de la sociedad civil, específicamente a liderazgos sociales, comunitarios, políticos e indígenas en varias partes del territorio nacional. Según el coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Isaac Morales, las cerca de 10 mesas de negociación abiertas con diferentes estructuras armadas ilegales, si bien revelan los esfuerzos del gobierno del cambio por una voluntad de paz, también exponen la complejidad del nuevo mapa de actores y el debilitamiento del control estatal en ciertas regiones, ya no solo por el gobierno central, sino de los gobiernos locales.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, lo que hemos visto es que han existido diversos esfuerzos para buscar acuerdos de paz o negociaciones de paz con organizaciones delincuenciales que, por cierto, pareciera que están en un proceso de atomización después de la firma del acuerdo de paz del 2016. Y esto de alguna u otra forma agudiza las condiciones de seguridad porque ya no es solamente 3 frentes, 2 frentes a los que habría que atacar, sino muchos otros frentes. En zonas donde el Estado es casi invisible, los maestros son faros comunitarios. Conocen el territorio, detectan riesgos y resisten, a pesar de ser el blanco constante de amenazas. Un magisterio o unos docentes que conozcan bien el territorio y las condiciones que se están dando pueden ser clave o la llave fundamental para poder anticipar que situaciones de riesgo se consumen en estos territorios. Pero pues sin duda el magisterio es un actor también que constantemente vive amenazado y que vive constantemente también en un gran riesgo con relación a las vulnerabilidades que se viven en ciertas partes del país. Actualmente los maestros son más vulnerables a otro tipo de violencias, como los atracos, amenazas y extorsiones. Un control social y territorial violento que facilita los asesinatos de líderes y lideresas sociales, que se agudiza en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El pasado 1 de julio firmamos la primera gran acta de acuerdos del sector educación que comprende desde el preescolar de 3 grados hasta la educación superior. Nuestro reconocimiento al gobierno del cambio que demostró voluntad para avanzar en los diálogos y alcanzar 77 acuerdos que son importantes para la educación pública, la dignificación de la profesión docente, del personal administrativo y para la comunidad educativa. Recordamos que el cumplimiento del Acta de Acuerdos 2023 sigue en proceso. Por esos acuerdos, como la convocatoria de ascensos y reubicaciones para el 2025 y 2026, la ampliación de la prima de medio año, la concreción del nuevo estatuto que unifique al magisterio colombiano, siguen en proceso en mesas de seguimiento y estamos atentos a que se cumplan a tiempo y desde luego con todas las precisiones. Sostuvimos reunión de seguimiento entre el Comité Ejecutivo de FECODE, nuestros equipos estructuradores y asesores con el vicepresidente de la Fiduprevisora, compañero Aldo Cadena, para tratar temas de salud y prestaciones económicas y sociales. Destacamos del informe presentado que se evidencian mejoras y avances en el modelo. Nos preocupan algunas cifras registradas y otros problemas que persisten y que deben ser debatidos en el Consejo Directivo del FOMAT. Por eso, reiteramos el llamado a una reunión con el presidente de la República, compañero Gustavo Petro, y los ministros de Educación, Trabajo y Salud, con el fin de definir acciones para garantizar de una vez la materialización del modelo de salud, así como dialogar y concretar la Ley Orgánica de Competencias para reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones. Por otro lado, rechazamos el intento de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y la invitación antes de despedirnos es a que se conecten enseguida a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden seguirnos, suscribirse y visitarnos en nuestras redes Facebook, X, Instagram y TikTok. También a estar atentos a Frecuencia F, nuestro espacio institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día! Y feliz fin de semana.